Los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel ya han tenido que esperar 6 meses adicionales para ver a Scarlett Johansson protagonizar la película de Black Widow, y si la fecha de lanzamiento actual finalmente se mantiene, estarán esperando un poco más. La primera película en solitario de la miembro original de Los Vengadores fue retrasada una vez más hasta el 7 de mayo de 2021, gracias a una serie de retrasos inducidos por el COVID-19. It's really not that complicated. I got red in my ledger. I'd like to wipe it out. Lo que se sabe desde hace mucho tiempo es que la película está destinada a ambientarse después de los acontecimientos de Capitán América Civil War, pero antes de Avengers Infinity War y Endgame. Además de Johansson, está protagonizada por Florence Pugh como Yelena Belova, otra viuda negra que se sometió a entrenamiento en la Sala Roja, Rachel Weisz como Melina Vostokov, una viuda experimentada, y David Harbour como Alexei Shostakov, un supersoldado ruso conocido como Guardián Rojo. Poco se sabe sobre el villano principal de la película, el enmascarado y blindado Taskmaster. Ni siquiera sabemos el nombre del actor que interpreta el papel. A pesar de los acontecimientos de producción, la filtración constante de nueva información y material colateral de la película continúa ocurriendo. En este caso han salido nuevas imágenes que muestran al actor O.T. Fagbingley interpretando a Rick Mason, un personaje descrito por Entertainment Weekly como un contacto del pasado de Natasha Romanoff y un potencial interés amoroso. Las imágenes parecen tener origen en Marvel's Black Widow The Official Movie Special Book y fueron publicados en Twitter el 1 de noviembre por Yelena Barnes, entre una serie de tomas de escena de acrobacias y grandes secuencias de acción. En una de estas, Mason está charlando con Natasha al lado de un avión degolpeado en algún lugar en un campo de hierba. Ciertamente parece como si ella confía en él en este punto de la película. Esto es notable en gran parte porque Mason es uno de los principales sospechosos de ser Taskmaster. La versión de los cómics de Taskmaster posee la habilidad maravillosamente nombrada como reflejos fotográficos, que le permiten duplicar los movimientos o estilos de lucha de alguien después de verlo. Básicamente, después de un tiempo en la sala de cine, puede aprender a disparar un arco como Hawkeye, lanzar un escudo como el Capitán América o luchar como Black Widow. Basándonos en partes del tráiler que parecen mostrarle luchando con un arco y un escudo, parece justo decir que el contraparte cinemático funcionará de la misma manera en la práctica. Si resulta ser Mason quien está debajo de la máscara, parece que será una sorpresa para Natasha. ¿Qué espía no ha sido engañado por alguien en quien confiaban? Este no sería el primer caso de un colega de confianza traicionando a un personaje de Marvel. Diablos, ni siquiera sería la primera traición ejecutada en una pista de aterrizaje en la historia del UCM. Aún así, hay una razón por la que la verdadera identidad de Taskmaster todavía está en el aire. Y eso es porque hay más sospechosos. Cualquiera que sea el vínculo con Natasha que Rick Mason termine teniendo, probablemente no sea tan cercano como el de Vostokov, quien es descrito como una figura materna para Romanoff y Belova. Vostokov probablemente ya sea una hábil combatiente, y si poseyera las habilidades únicas de Taskmaster, la convertirían en una amenaza formidable para Natasha. El UCM tiene una larga y redundante historia de conflictos familiares, por lo que hay una muy buena posibilidad de que veamos este tema una vez más. Apropiadamente, Fagbingley ya ha dejado caer y eliminado un par de posibles pistas en las redes sociales, una en la que incluyó la palabra TM. En una publicación sobre su papel en la película hay una referencia a la teoría de conspiración de que él es Taskmaster en un video en vivo de Instagram. Las otras fotos no son de gran ayuda para resolver estos misterios. Una muestra a Mason apoyado en el mismo avión sin Natasha en el cuadro, mientras que otra tiene a Mason con un atuendo diferente y solo confirma el amor de su personaje por las camisas a cuadros. Aunque eso le dé más o menos probabilidades de ser antagonista en Black Widow, tendrás que esperar hasta al menos mayo de 2021 para verlo. Mira uno de nuestros nuevos videos aquí. Además, aún hay más videos de Looper sobre tus películas favoritas de Marvel que llegarán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.